¿Por qué era necesaria la obra de Jesús? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Todo eso te lo cuento en este video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Te Cuento la Biblia. En esta ocasión vamos a estar hablando de las implicancias y de lo necesaria que fue la obra de nuestro Señor. Pero antes de seguir con el tema de este video, te animo a que puedas dejar tu like, que puedas suscribirte si no lo hiciste, que me ayuda a llegar a más gente. Jesús vino y murió por nosotros para que nosotros, por medio de su sacrificio, pudiéramos tener vida. La cuestión es que en Juan 3:3 se nos indica lo siguiente: te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto Jesús se lo estaba diciendo a Nicodemo. Es necesario un nuevo nacimiento para que nosotros podamos llegar a relacionarnos con el Creador. Entonces la duda que nos lleva a todo esto es, bueno, pero ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? ¿Por qué no sirve nuestra vida original para hacer esto? La cuestión es que Romanos 6:23 nos indica que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es decir, nosotros, por ser pecadores, estábamos muertos. Y estando muertos, éramos incapaces de relacionarnos con Dios. Algo parecido dice Efesios 2:1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Es decir, lo que vemos en este pasaje es que nosotros, por causa del pecado, estábamos muertos. Pero vos podés decir, bueno, pero pará, si yo estoy vivo, o sea, no es que estaba muerto físicamente. ¿Cómo que estaba muerto? Bueno, obviamente estos pasajes hablan de muerte espiritual. La muerte espiritual implica que somos incapaces de relacionarnos con el Creador. Hay dos tipos de muerte. Por un lado tenemos la muerte física, que tiene que ver con la separación del cuerpo del espíritu, mientras que por otro lado tenemos la muerte espiritual, que tiene que ver con la separación del ser humano de Dios. Nosotros, estando en pecado, no podemos relacionarnos con Dios. Por eso el pecado lleva a la muerte. Somos incapaces de conocer a nuestro Creador. Por eso una buena definición para la palabra muerte es justamente separación. Todos sabemos qué es la muerte, pero a veces nos cuesta definirla. Bueno, la palabra separación es exactamente la definición de la muerte. Y todo esto viene por causa del pecado original. Todos pecamos, todos voluntariamente elegimos desobedecer a Dios. Adán podía pecar, pero también podía no pecar. Es decir, él, estando en un estado de pureza, de inocencia total, podía elegir obedecer a Dios o no obedecerlo. En cambio nosotros, como descendemos de él, como tenemos su herencia, no podemos evitar pecar. Por mucho que nos esforcemos, por mucho que intentemos, siempre vamos a caer en algún pecado, y un solo pecado implica que merecemos la muerte, implica que no podemos relacionarnos con Dios. Por eso nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Somos incapaces de hacer algo para obtener nuestra salvación porque estamos muertos. No podemos vivir para aquello para lo que fuimos creados, que es dar gloria a Dios y tener una relación con Él. Hay dos maneras de entender al ser humano. Una se llama dicotomía y otra tricotomía. Esto tiene que ver con cómo se separa el ser, es decir, cómo está compuesto el ser humano. La dicotomía dice que somos cuerpo y alma, y que el alma es un sinónimo de espíritu, mientras que la tricotomía lo que habla es que somos cuerpo, alma y espíritu. Si bien hay pasajes para favorecer una u otra postura, a mí me gusta tomar la tricotomía por el hecho de que es la que mejor nos ayuda a entender la obra del nuevo nacimiento. ¿Cómo es esto de que estábamos muertos si en realidad físicamente estábamos vivos? En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo,
irreprochable para la venida de nuestro Señor. Es interesante este pasaje porque vemos que la salvación es completa, todo nuestro ser compuesto por espíritu, alma y cuerpo. No se trata de que muchas veces decimos, bueno, la salvación, se salvaron 10 almas, pero no, o sea, no se trata de salvar 10 almas, se salvaron 10 personas en todo caso, porque la salvación no solo abarca el espíritu, no solo abarca el alma, sino también el cuerpo. Nosotros vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado en la resurrección y la salvación va a ser completa. Todo el ser va a ser preservado en la venida de Jesús. Todo el ser completo va a alcanzar salvación. Y me gusta tomar la tricotomía, como menciona acá Pablo en Primera de Tesalonicenses. Como les digo, hay pasajes para justificar una y otra cosa. La cuestión con esto tiene que ver con que la tricotomía me resulta más fácil de entender la obra del nuevo nacimiento. Ya haremos quizás algún día otro video explicando las diferencias de las posturas. El cuerpo es la parte física, es decir, lo que vemos, aquello con lo que hacemos nuestras acciones, lo que forma parte del universo material. El alma tiene que ver con los sentimientos, las emociones, la capacidad de razonar, la capacidad de sociabilizar, la intención, la voluntad, todo eso es parte del alma. Mientras que el espíritu es la parte del ser humano destinada a la relación con Dios. Esto es lo que más sentido me hace por el hecho de que nosotros estábamos muertos espiritualmente. Éramos incapaces de relacionarnos con Dios por causa del pecado, pero estábamos vivos en cuerpo y vivos en alma. Porque claro, nuestra alma en sí existía porque teníamos emociones, teníamos razonamiento, teníamos voluntad, incluso cuando estábamos en pecado. Lo que estaba muerto era nuestro espíritu. Éramos incapaces de relacionarnos con el Creador. Y ahí es donde viene la obra del nuevo nacimiento. Por medio del testimonio del Evangelio, el Espíritu Santo resucita a nuestro espíritu que estaba muerto vuelve a nacer y a partir de ahí, una vez más, podemos relacionarnos con el Creador. Miren lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo se comunica de manera constante con nuestro espíritu. Pensemos que el Espíritu Santo vino a habitar en nosotros, pero a su vez nosotros tenemos nuestro propio espíritu. Y lo que hace el Espíritu Santo es constantemente dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que por medio de la obra de Dios nacimos de nuevo. A partir de que nuestro espíritu es resucitado, volvemos a relacionarnos con el Creador y eso nos permite transformar nuestros pensamientos, es decir, la transformación de nuestra alma y por último la transformación de nuestras acciones, es decir, nuestro cuerpo ya no sirve a nuestros propios propósitos, sino a los propósitos eternos que el Padre designó para nosotros. Es que en la cruz se produjo un intercambio. Jesús pagó el precio de nuestros pecados y ahí es donde está la clave. Podemos nacer de nuevo porque Jesús pagó el precio. Si Jesús no hubiera hecho la obra, nosotros seguiríamos muertos en nuestros pecados. Por eso Pablo deja bien en claro, como leímos antes en Romanos 6, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. En la cruz se produjo un intercambio. Jesús pagó el precio de nuestros pecados con su muerte. Nosotros éramos los que teníamos que morir ahí, pero Él murió en nuestro lugar. Y de igual manera, su santidad, su vida perfecta, su justicia nos fue concedida a nosotros. Por eso se dice que somos justificados. Justificados es ser declarados justos. Aunque no somos justos, somos tratados como si lo fuéramos. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Nuestro pecado fue puesto sobre Él, mientras que su justicia, su santidad, su perfección fue puesta sobre nosotros. Por eso vemos 3 instancias en la salvación. En cierto modo, nosotros somos santos, pero también estamos en proceso de santificación. Es decir, vamos siendo hechos santos en la medida que el Espíritu Santo va dando testimonio a nuestro espíritu. La salvación tiene 3 aspectos. Una salvación pasada,
que tiene que ver con nuestra justificación y nuestro nuevo nacimiento. Por eso Pablo a veces, o alguno de los apóstoles, habla de que fuimos salvos en el pasado. Y sí, fuimos salvos porque fuimos justificados, porque nacimos de nuevo y una vez más podemos relacionarnos con Dios. Pero también hay una salvación presente y una salvación futura. La salvación presente tiene que ver con la santificación, mientras que la salvación futura tiene que ver con la glorificación. La glorificación es el momento en el cual vamos a ser perfectos y vamos a recibir nuestra propia justicia porque vamos a ser hechos a la estatura de Jesús. Es decir, vamos a ser libres de pecado. Como dice Filipenses 1, el que comenzó la buena obra la culminará. Es decir, Dios un día va a transformarnos por completo, va a glorificarnos y va a hacer que seamos perfectos. El pecado va a ser eliminado para siempre. Mientras tanto, la santificación es el proceso por el cual nosotros vamos siendo hechos a la imagen de Jesús. Nuestra salvación empieza con la justificación y el nuevo nacimiento y termina con la glorificación. Lo que tenemos en el medio es la santificación. Somos santos, pero estamos siendo santificados. El proceso por el cual vamos siendo hechos a la imagen de Jesús. Así que por medio de la obra de Cristo tenemos paz para con Dios. Nuestro espíritu resucitó al poner nuestra fe en Jesús y a partir de eso podemos volver a relacionarnos con nuestro Creador. Antes éramos enemigos, pero tan grande fue su amor por nosotros que dio a su Hijo y por medio de la obra de su Hijo nosotros podemos volver a relacionarnos con Él. Estamos en paz para con Dios. Y también tenemos paz para con los hombres, porque si algo caracteriza al mundo es que el mundo está en pecado y la consecuencia del pecado es la división, la separación, el odio. Vemos constantemente que la gente se odia por las dudas. Basta con entrar a las redes sociales donde todo el mundo critica a todo el mundo, donde cualquiera habla mal de cualquiera sin ningún tipo de miramientos. Esto nos muestra el pecado del ser humano. El pecado no solo nos separa de Dios, sino nos separa también a unos de los otros como seres humanos que somos. Por eso Pablo menciona que el amor es el vínculo perfecto. El pecado divide, el pecado rompe, el pecado separa, mientras que el amor, que es Dios, une. Nosotros tenemos paz para con Dios y tenemos paz para con los hombres, pudiendo formar una sola familia en Cristo gracias a la obra de nuestro Señor. Jesús se entregó por nosotros para que creyendo en Él pudiéramos tener vida eterna. Esa es la obra de Cristo, traernos la salvación, permitirnos nacer de nuevo para que las obras de Satanás sean deshechas. El pecado es la obra de Satanás y el pecado es deshecho por medio del nuevo nacimiento, aunque seguimos pecando hasta que seamos glorificados, pero al nacer de nuevo, una vez más, podemos relacionarnos con Dios porque fuimos declarados justos por la obra de Cristo. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto, cómo ven la obra de Cristo, si opinan que somos una dicotomía, una tricotomía, también qué consideran importante tener en cuenta respecto a las doctrinas de la salvación. Y por lo demás, nos vemos en el próximo video de Te Cuento la Biblia.